Ya, a ver, ojalá que se conecten más estudiantes. A ver, pueden empezar con la exposición. Ya, doctor, ya vamos a empezar. Bueno, buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor. En esta ocasión, mi compañero y yo vamos a exponer fisiopatología del sistema nervioso central. Siguiente, por favor. Bueno, aquí lo importante es saber en la fisiopatología, en neurología quirúrgica, va a ser estos tres ítems que nos van a llamar mucho la atención, que va a ser la alteración de flujo sanguíneo cerebral, alteración del metabolismo cerebral y alteración de la presión intracraneal. Pongámonos de ejemplo que un paciente traumatizado, ya que la mayoría de los pacientes va a ser lo mismo, no sé, a ver, pacientes que tengan tumores con absceso, pacientes con quistes gigantes, con lesiones que van a dañar el parénquima cerebral y el cerebro va a tener una reacción ante esto. Entonces, vamos a suponer que viene un TEC moderado grave que tiene lesiones. ¿Qué va a suceder en el cerebro? El cerebro tiene que autorregularse, autoalimentarse, tiene que jalar sangre porque el cerebro no puede perder sangre. Algo para acotar es que el cerebro es el último órgano en perder la circulación sanguínea, su glucosa, porque ya que la glucosa, como sabemos, sirve para el metabolismo, ¿no? Y bueno, la circulación sanguínea pues sirve justamente también pues para que llegue oxígeno. Entonces, si estos dos primeros ítems, tanto como la alteración del flujo sanguíneo cerebral se pierde y también el metabolismo cerebral, vamos a tener lo que es el último ítem, ¿no? Siguiente, por favor. En algunos datos generales, vamos a ver que el cerebro humano pesa alrededor de 1.350 gramos, representando tan solo el 2% de peso en un adulto. Sin embargo, consume lo que va a ser el 15% del gasto cardíaco, lo que representa alrededor de 750 mililitros por minuto, y mantiene un flujo sanguíneo cerebral de 50 mililitros por 100 gramos por minuto. El cerebro en reposo consume oxígeno, una tasa promedio de 3,0 mililitros por 100 gramos por minuto, lo cual va a representar alrededor del 20% del consumo total del organismo. Necesita más energía que cualquier otro órgano y el 60% de esta energía se usa como sustrato en las funciones electrofisiológicas, despolarización y repolarización celular, equilibrio electrolítico, transporte y recaptación de neurotransmisores. El resto se consume en actividades de hemostasis celular, ¿no? Como puede ser el soporte de membranas, almacenamiento de neurotransmisores. El cerebro tiene un patrón único de circulación sanguínea que está abasteciéndose directamente por la sangre de la aorta, formando justamente lo que vamos a indicar acá, el polígono de Willis, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a ver que un poco viendo sobre anatomía, este comprende por cuatro grandes arterias, que va a ser dos carotideos que son de la parte anterior y dos vertebrales de la posterior. Las arterias que parten del polígono de Willis se desplazan a lo largo de la superficie cerebral y dan origen a las arterias piales. Estas se van a ramificar en vasos muchos más pequeños que nosotros lo conocemos, ¿no? Como arterias y arteriolas penetrantes. Los vasos penetrantes están separados ligeramente del tejido encefálico por una extensión del espacio subaracnoideo, denominado lo que conocemos el espacio de Virchow. Siguiente, por favor. Vamos a ver que primero empezaremos hablando sobre el flujo sanguíneo, que es el primer ítem, como les indiqué, de los tres. Es importante mantener en pacientes con patología cerebral. Tenemos que mantener el flujo sanguíneo constante en estos pacientes con patologías. ¿Y cuándo es que puede disminuir el flujo sanguíneo? Cuando tenemos una presión arterial baja, frecuencia cardíaca ya sea alta o baja, no hay un buen flujo. Podemos controlarlo nosotros, ¿no? Con medicamentos, es lo bueno. Y vamos a ver que la regulación del flujo sanguíneo cerebral humano es compleja. Las principales categorías de los mecanismos descubiertos hasta ahora son la autorregulación de la presión. La presión va a andar de la mano con el flujo sanguíneo. Si hay una presión elevada en el cerebro tiene que intentar regular esta para que tenga un buen flujo, porque si la presión está elevada, el parénquima y las arterias, el parénquima, las arterias y venas, estas se van a cerrar. Entonces hay que mantener la presión intracraneal en un término medio.
La regulación metabólica, hay que siempre mantener a estos pacientes con una glucosa constante, que no lleguen esos pacientes a hiperglicemia, ya que pueden hacer daño a las neuronas. Y en la regulación neurogénica vamos a tener aquí dentro el sistema simpático y parasimpático. ¿Y quienes están involucrados acá? Participan pues tres grupos en una unidad neurovascular compuesta de ¿qué? De células endoteliales, neuronas y astrocitos. Estos tres elementos son muy importantes para mantener el flujo sanguíneo cerebral constante, ya que cada uno cumple una función. Resalté acá el astrocito porque estos van a ser muy importantes ya que están en contacto con los vasos del parénquima cerebral y vamos a ver que las células endoteliales pasan información a los astrocitos. Son los que manejan el medio interno del parénquima cerebral. Las neuronas más se dedican a controlar lo que va a ser motilidad, sensibilidad y funciones superiores, ¿no? Pero el que va a trabajar más como un peón, se podría decir, de la neurona, es pues el astrocito, porque hasta va a alimentar a la neurona y también envía lo que va a ser sodio y potasio. Siguiente, por favor. En lo que vamos a tener el peso del encéfalo, mide pesa, como ya les indiqué al principio en la introducción, alrededor del 2% del peso corporal. La fracción de gasto cardíaco va a ser entre 15 y 20. Y como podemos ver acá, del 100% del gasto cardíaco, el corazón envía casi alrededor una quinta parte, ¿no? Y justamente como le decía, el consumo de oxígeno, ¿no? Va de la mano con el flujo, entonces con el gasto cardíaco, entonces es alrededor casi igual del 20%. Es más en el cerebro, ya que como vemos el 20% recibe de sangre, entonces de igual manera va a haber, como les decía, el oxígeno. Y la tasa de flujo sanguíneo cerebral va a ser alrededor de 750 miligramos, ¿no? Por minuto. Siguiente. La presión de perfusión cerebral, vamos a ver que la gradiente de presión sanguínea efectiva, es la gradiente de presión sanguínea efectiva en el cerebro, ¿no? Se saca de la diferencia entre la presión arterial media de ingreso y la presión intracraneal de oposición. ¿Y qué va a provocar esto? Que la presión arterial media suba. Es que en el parénquima cerebral, como ya les daba un ejemplo, caiga un tumor grande o una lesión gigante. ¿Esto qué va a hacer? Cuando hay obviamente una lesión gigante, ¿qué va a hacer? Que disminuya, ¿no? El flujo sanguíneo. Para que no suceda esto, ¿qué va a hacer el organismo? La presión arterial va a tener que subir y por eso hace esto, ¿no? Para que las células del organismo no se afecten, las neuronas, las células del encéfalo, no alteren su metabolismo. El principal factor para determinar el flujo sanguíneo cerebral en cualquier momento, ¿no? Es importante que nosotros conozcamos los valores, que va a ir de 80 a 100 miligramos de mercurio y el límite va a ser de 50 a 150 con autorregulación. Como les decía, tenemos que mantenerlo medio porque es muy peligroso mantenerlo en los extremos, se podría decir así, ya que tenemos acá no menor a 50 miligramos de mercurio, nos da isquemia, y que mayor a 100 miligramos de mercurio nos da hiperemia. Siguiente, por favor. La autorregulación cerebral va a ser una respuesta vascular de vasodilatación ante la presión de perfusión cerebral bajas y vasoconstricción, ¿no? Para poder mantener constantes el flujo sanguíneo cerebral. Los componentes vamos a tener dos. Un componente de factores intrínsecos, donde vamos a tener los miogénicos, los metabólicos, y otros factores extrínsecos, donde vamos a tener los físico-químicos, ¿no? La presión del oxígeno, la temperatura, los reológicos, la viscosidad, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿en qué paciente se va a dar? En los que tienen poliglobulia. Neurogénicos, vamos a tener el simpático, parasimpático, el trigeminal. Siguen, por favor. En la regulación ¿no? del flujo sanguíneo vamos a tener lo que va a ser este tiene que mantenerse constante. ¿Para qué? Para que llegue una buena cantidad de oxígeno y para que llegue una buena cantidad de glucosa, como ya lo hemos dicho. ¿Para qué? Porque si no va a haber una cantidad de estos dos, va a haber isquemia, como les mencioné anteriormente, ¿no? Y si va a haber un exceso, ¿qué va a haber? Una hiperemia. Si tenemos, por ejemplo, un paciente traumatizado y tiene un hematoma intraparenquimal grande, por lo tanto, este hematoma va a provocar edema cerebral, va a producir una hipertensión endocraniana, no hay surcos, paciente inconsciente. ¿Qué estaría pasando con este paciente? No va a haber obviamente un buen flujo, como les dije, ¿no? El flujo sanguíneo estaría alterado,
estaría alterado porque estaría disminuido. Porque hay una presión intracraneal muy elevada. Las venas y las arterias, como les dije, ¿qué va a pasar con estas? Se van a cerrar porque no hay un buen flujo justamente por esta tumor grande, ¿no? Que pongámonos en ejemplo. Se sobreentiende que si no hay un buen flujo cerebral, no va a haber oxígeno y tampoco glucosa. Siguiente, por favor. Los trastornos en este tenemos que conocer según los valores, como ya les indiqué, lo normal va a ser de 60 a 70, la detección de la síntesis proteica mayor a 40, la evolución de actividades en el eje vamos a tener menos a 20, la pérdida de respuesta evocada mayor a 20, una lesión isquémica permanente puede ser mayor a 15 y muerte celular inminente, ¿no? Entre 8 y 10. Siguiente, por favor. Según el área de lesión, vamos a tener dos. Una zona próxima que va a ser un oligoemia, una benigna, que va a haber una disminución justamente del flujo sanguíneo ¿no? craneal, que va a ser cerebral, disculpe, que va a ser de 20 a 50 mililitros por 100 gramos por minuto y el tejido sobrevive con sí o con reperfusión. Y vamos a tener una zona perilesional que va a ser la penumbra, ¿no? Que va a haber acá ya también una disminución de 10 a 20 mililitros por 100 gramos por minuto, una anomalía de perfusión, tejido sobrevive con o sin reperfusión y el tejido muere sin reperfusión, ¿no? Siguiente, por favor. Algo acá para acotar, cómo determinamos el flujo sanguíneo cerebral. Vamos a ver, ¿no? Que se calcula con la siguiente función. Ahí tenemos justo dos fórmulas que también les dejé ahí las siglas de qué significan. Vamos a ver que el aumento de la presión intracraneal causada por disminución de la perfusión sanguínea de las células del cerebro se da principalmente por dos mecanismos. Uno que va a ser por el aumento, ¿no? de la presión intracraneal, que constituye un aumento de la presión hidrostática intersticial, que a su vez provoca disminución en la fuerza impulsadora capilar en los vasos sanguíneos cerebrales, y otro va a ser por el aumento justamente de la presión intracraneal, que comprime estas arterias cerebrales, comprimiendo el aumento de la resistencia cerebrovascular. Siguiente, por favor. Lo vamos a entender mejor en un videito que les dejé. Ponle play, por favor. No se escucha. ¿Puedes prender tu audio, por favor? Ay, creo que tampoco se escucha, pero ahí lo tienen el link para que lo puedan buscar, que justamente habla sobre la fórmula, ¿no? Para sacar el flujo sanguíneo cerebral. Siguiente, por favor. Bueno, como conclusiones de este ítem del flujo sanguíneo cerebral, es altamente dependiente, como ya les dije, de los factores tanto internos como externos, mantiene una oxigenación cerebral adecuada, es fundamental, ¿no? Para garantizar el correcto funcionamiento del cerebro y mantener la homeostasis neuronal, como ya hemos visto que es importante, ¿no? La oxigenación cerebral altamente dependiente de los factores como la hipoxia, el metabolismo cerebral, el flujo sanguíneo cerebral y el uso también, leí en algunos artículos de anestésicos, dificultad de generalizar los cuales valores pues ayudan, ¿no? A la perfusión tisular neuronal. Por otro lado, existen varias formas de evidenciar si la perfusión cerebral es adecuada, como ya les indiqué algunas fórmulas que tenemos ahí. Siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a ver el segundo ítem, que sería lo que es la alteración del metabolismo cerebral. En este caso vamos a ver, bueno, en este caso va a ser mencionado que el flujo de sangre cerebral va a variar con el metabolismo cerebral, ¿no? Y es por ello que
la mayor parte de este metabolismo se van a dar o va a suceder en lo que son las neuronas. Asimismo, también vamos a ver que la principal necesidad metabólica neuronal va a consistir en bombear iones, ¿no? Como, bueno, estos iones van a ser bombeados a través de su membrana. En el exterior vamos a ver al sodio y al calcio y al potasio en el interior, en este caso, ¿no? También menciona que en el curso de altos niveles, en este caso de una actividad cerebral, el metabolismo neuronal puede llegar a subir y al ser un 100 o 150%, y en condiciones de reposo el metabolismo cerebral, en este caso por una unidad de masa tisular, va a ser 7.5 veces el metabolismo medio que existe fuera de los tejidos del sistema nervioso, ¿no? Esto en condiciones de reposo. Ahora, en condiciones normales vamos a ver que la mayoría de la energía cerebral va a ser suministrada a causa o por medio de la glucosa en este caso. Siguiente, por favor. Bueno, ahora, en lo que es el metabolismo cerebral propiamente dicho, vamos a mencionar en este caso que el cerebro va a comprender el 2% del peso corporal y también el mismo cerebro va a demandar lo que es el 20% del gasto energético. Mismo, esto se va a dar por dos actividades enérgicas, en donde en primer lugar vamos a tener lo que es el metabolismo basal o el metabolismo de integridad, ¿no? Con un 40%. Asimismo, también en este metabolismo basal vamos a ver lo que es la gradiente iónico transmembrana, el soporte estructural, el flujo axonal, la síntesis y el almacén de neurotransmisores, ¿no? Y por otro lado vamos a ver lo que es el metabolismo activo. En este caso, en el metabolismo activo vamos a ver que comprende el 60% en lo que es lo funcional, ¿no? Básicamente, con lo que comprende la actividad eléctrica y la transmisión sináptica en este caso. Asimismo, también vamos a tener lo que es el tejido cerebral, va a ser altamente dinámico en cuanto se comprende lo que son términos de actividad eléctrica y lo que va a demandar lo que es la energía, ¿no? O sea, mientras más consume y más utiliza lo que es la energía metabólica. Esto se va a basar básicamente en cuanto a la participación de dos principales sustratos, en este caso la glucosa y oxígeno, que van a estar encargados, en este caso, o involucrados, ¿no? En lo que es la producción del ATP. Siguiente, por favor. Asimismo, vamos a mencionar en cuanto a la comprensión del oxígeno. En este caso, vamos a ver que la mayoría de los tejidos del organismo viven o pueden vivir sin oxígeno varios minutos, ¿no? Esto durante el tiempo, vamos a ver que las células tisulares van a obtener su energía a través de lo que son procesos del metabolismo anaerobio. Y estos procesos van a aportar energía a expensas de consumir una gran cantidad tanto de glucosa y glucógeno, ¿no? Con el fin de mantener vivos los tejidos propiamente dichos. Asimismo, también mencionamos que el oxígeno va a atravesar la barrera hematoencefálica por un transporte pasivo en este caso, ¿no? Y también va a ser un catalizador energético obligado, ¿no? Asimismo, también no va a ser capaz de efectuar un gran metabolismo anaerobio y esto va a elevar un índice metabólico de las neuronas, ¿no? Por lo cual mencionamos o vamos a mencionar en este caso que la actividad neuronal va a depender de la liberación de oxígeno en cada segundo desde la sangre, ¿no? Por ejemplo, va a haber un consumo metabólico, menciona, de 3.5 a 5.5 mililitros por 100 gramos por minuto, ¿no? En donde va a comprender o va a ser el uso tanto neuronal en un 90% y del 10% va a ser glial. Y también menciona que la ausencia total súbita, en este caso del oxígeno en la sangre, van a provocar o van a llegar a provocar la pérdida del conocimiento, ¿no? Siguiente. También vamos a ver lo que es el metabolismo cerebral en cuanto al uso de la glucosa, o lo que va a comprender, ya que la glucosa llega al tejido nervioso por cotransportadores, ¿no? En este caso, para ir describiendo, la glucosa no va a atravesar libremente la barrera hematoencefálica, en este caso, pero sí va a entrar al cerebro por un mecanismo de transporte, ¿no? En este caso, por un mecanismo de transporte activo, por la vía del transportador GLUT1, y se va a distribuir
en todo, o claro, en todo el sistema nervioso central por diferentes transportadores. Vamos a tener acá los astrocitos de glucagón, que son insulina dependientes, lo que son las neuronas GLUT3 y por último las células microgliales, ¿no? Que comprende la GLUT5 en este caso, ya que estos tres transportadores van a sufrir una regulación en la alta en condiciones de hipoxia. Y es por ello que la glucosa va a funcionar como sustrato de combustible obligado, el cual tiene una reserva sistémica, ¿no? De inanición, en este caso comprende a 3 semanas, y una oxidación que se va a dar en cetonas con un 50% de energía. Que corrompen a las personas. Creo Entonces, que no es mi a partir audio. de todas estas cosas A podríamos ver, hermanito. determinar que una también de las fuentes fundamentales dentro del conflicto y que causa inclusive mayor conflicto de forma grande en la sociedad sería. Gracias. Ya, como les decía, en este caso, en cuanto al sustrato, va a tener un consumo metabólico también con 5 miligramos por 100 gramos minuto, con un rendimiento energético, ¿no? Por ejemplo, el metabolismo anaerobio va a hacer uso de 2 ATPs y el metabolismo aerobio por lo que es 36 ATPs. Siguiente, por favor. Bueno, eso en cuanto a lo que es el metabolismo cerebral. Ahora, en cuanto a lo que es la alteración de la presión intracraneal, vamos a ver que, bueno, la presión intracraneal se va a dar o se va a poder describir en este caso que es la suma de presiones, ¿no? Que van a ser ejercidas por cada uno de los líquidos o los diferentes mecanismos, en este caso tejidos que ocupan en el cráneo, ¿no? Y esto se va a deber a consecuencia de la interacción entre tres grandes mecanismos. En este caso, en un 10% vamos a encontrar el líquido cefalorraquídeo, en un 80% el parénquima cerebral y la sangre, ¿no? O el volumen sanguíneo cerebral, en este caso en un 10% también. Sí, siguiente, por favor. Bueno, hay factores que controlan, en este caso, la presión intracraneal, en donde vamos a encontrar factores no patológicos. Aquí vamos a ver los volúmenes de producción de líquido cefalorraquídeo. También vamos a encontrar la resistencia del sistema a la reabsorción del propio líquido cefalorraquídeo y lo que es la presión en el seno longitudinal superior, ¿no? Siguiente. Eso en cuanto a factores no patológicos. Para ello hay una teoría de Monro-Kelly, en donde vamos a, o lo va a mencionar, que para la presión intracraneal se mantenga o esté constante, o sea constante, el volumen total de los tres componentes tiene que ser constante, ¿no? Es en donde va a haber la suma tanto del volumen del cerebro, el volumen sanguíneo y el volumen del líquido cefalorraquídeo, para que así haya un volumen total en este caso, ¿no? Tiene que haber un equilibrio entre contenido y continente, según menciona en estos tres componentes que contribuyen a la presión intracraneal dentro del cráneo. Y también si alguno de estos tres elementos aumenta el volumen de los otros, van a disminuir su volumen para así mantener este mismo equilibrio, ¿no? De la presión intracraneal y sea constante. Siguiente. Bueno, asimismo también vamos a ver que cómo puede aumentar de manera patológica, esto en cuanto al ya que sea más patológico los volúmenes y los componentes, ¿no? Que atribuyen a la presión intracraneal. Es donde vamos a ver en primer lugar lo que es el parénquima, es donde cuando haya un aumento intracelular va a haber un edema citotóxico, asimismo también cuando hay la presencia de o el aumento de una agua extracelular va a haber edema, ¿no? En este caso edema vasogénico, que puede ser descrito o acompañado de otras patologías o otras masas, en este caso puede ser tumores, abscesos, entre otros, ¿no? Asimismo el volumen sanguíneo, donde se va a relacionar con una vasodilatación arterial con la retención de CO2, ¿no? Asimismo también la congestión venosa. Y en cuanto al líquido cefalorraquídeo, pues puede deberse a una hidrocefalia o una obstrucción en cuanto a la circulación del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y otras masas patológicas, como ya mencionabas, que se puede deber a causa de tumores, abscesos, hematomas, entre otras patologías. Siguiente, por favor.
Bueno, acá hay una descripción más gráfica en donde se puede entender mejor, en donde vamos a ver que la presión intracraneal cuando es normal, el cerebro comprende en este caso un 80%, ¿no? Aproximadamente el líquido cefalorraquídeo 10 y el volumen sanguíneo, la sangre, con un 10%, ¿no? Esto con una presión intracraneal normal, en este caso que oscila o que va a ser de 10 milímetros de mercurio, y es donde vamos a ver que los componentes intracraneales se encuentran dentro de un contenedor rígido, ¿no? Que va a ser el cráneo, por ejemplo. En este caso. Asimismo, también vamos a tener una presión intracraneal que va a estar compensada, que va a tener ya la presencia de una masa, y es donde los volúmenes, en este caso tanto de sangre como de líquido cefalorraquídeo, se nota acá y describe un 5%, y es donde disminuye, ¿no? Progresivamente a medida que esta masa que está dentro del cerebro va a empezar a crecer. Y cada masa tiene un tamaño, y es por ello que va a disminuir progresivamente los niveles de sangre y líquido cefalorraquídeo, ¿no? Con una presión intracraneal, en este caso compensado con 15 milímetros de mercurio. En este caso, y lo que es la presión intracraneal descompensada, vamos a ver que hay una masa de mayor volumen, hay un incremento en volumen en cuanto a la masa, y por el incremento de volumen va a haber esta disminución progresiva, ¿no? En sangre y en líquido cefalorraquídeo con una presión intracraneal de 30 milímetros de mercurio, ¿no? Donde posterior habría lo que es la hipertensión endocraneal. Esto cuando los contenidos, en este caso, no pueden adaptarse al aumento del volumen de esta masa, ¿no? Y tanto la elasticidad se pierde y la presión obviamente va, en este caso la presión intracraneal va a aumentar, ¿no? Y va a entrar en un estado de descompensación y va a producir posteriormente una hipertensión endocraneal. Siguiente, por favor. Bueno, por eso hay mecanismos de compensación que son los buffers, en este caso, que mencionan, ¿no? Que hay lesiones cerebrales de crecimiento lento y vamos a ver que va a producir tanto deformaciones o un tipo de remodelaciones del tejido cerebral adyacente a expensas de disminución de lo que es el agua extracelular, ¿no? Con una disminución del líquido cefalorraquídeo y una disminución del volumen sanguíneo craneal, ¿no? Para posteriormente hay un desplazamiento del volumen encefálico y haya una posterior herniación en este caso. Siguiente, por favor. Bueno, acá hay otros mecanismos de compensación donde vamos a ver que en este caso, tanto en la forma aguda, el líquido cefalorraquídeo como el volumen sanguíneo van a absorber el incremento de volumen, ¿no? Y vamos a ver en que tanto el líquido cefalorraquídeo como el volumen sanguíneo van a ser un principal sistema en cuanto a lo que es el líquido cefalorraquídeo, va a haber un principal sistema compensador y va a ser más rápido, ¿no? Y en cuanto a lo que es el volumen sanguíneo, va a haber una disminución del compartimiento vascular, que es un poco más tardía. En cuanto al parénquima cerebral, no va a tener esa capacidad compensatoria, ¿no? En este caso, en los mecanismos de compensación, los únicos mecanismos que estarían comprendiendo esta compensación sería lo que es el líquido cefalorraquídeo y el volumen sanguíneo cerebral, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto es la presión intracraneal, vamos a ver eh, mm, valores normales en este caso. En un recién nacido es 6 milímetros de mercurio, de 1 a 7 años es de 6 a 12 milímetros de mercurio, en adolescentes es de 10 a 15 y en adultos también, ¿no? Oscila entre 10 y 15 milímetros de mercurio. Cuando la presión intracraneal ya sobrepasa o es mayor a 20 milímetros de mercurio, se le consideraría una hipertensión endocraneal, ¿no? Y hay fluctuaciones fisiológicas en donde comprende o haya este aumento o haya lo que es la presión intracraneal básicamente, ¿no? Va a variar con la posición, también va a incrementar con las maniobras de Valsalva, mencionando latidos cardíacos, respiración, contracción musculares y trastornos emocionales, ¿no? Asimismo, también hay aumentos breves y transitorios cuando nosotros estornudamos o tosemos. Siguiente, por favor.
Bueno, acá también menciona que vamos a tener esta hipertensión intracraneal a causa de la presión intracraneal mayor de 20 milímetros de mercurio, donde va a ser resultado del fracaso del mecanismo de compensación volumétrica, ¿no? Que ya fue mencionada, por ejemplo, acá en el cuadrito menciona con un inicio temprano menor a las 48 horas y con un inicio tardío mayor a los 7 días, ¿no? Para que haya una posterior herniación también, con lo que describe que es un desplazamiento de las estructuras más libres del encéfalo a través de los espacios que van a comunicar, ¿no? Los compartimentos intracraneales, y va a haber un efecto de comprensión neurovascular, ¿no? En consecuencia final de una hipertensión endocraneal. Asimismo hay causas, ¿no? Según lo que es el compartimento implicado, en donde hay causas tanto el parénquima, causas vasculares de líquido cefalorraquídeo y entre otras, ¿no? Asimismo en causas vasculares vamos a encontrar tanto venoso como arterial, como pueden ser la trombosis del seno dural, la compresión yugular, asimismo también en cuanto a causas vasculares arteriales, puede verse a aneurismas, convulsión, y que hipercapnia, hipertensión maligna, entre otras, ¿no? En este caso, la causa más importante de lo que es la hipertensión endocraniana viene a ser la injuria cerebral traumática. Siguiente. Bueno, y en las manifestaciones clínicas vamos a encontrar tres grupos que comprende tanto síntomas y signos que van a ser específicos, ¿no? En función a tiempo de su evolución. Por ejemplo, en el primer grupo vamos a encontrar una tríada inicial y característica en donde vamos a tener tanto la cefalea, va a estar comprendida por vómitos y lo que menciona es el papiledema, ¿no? Asimismo, también una progresión clínica, que sería el segundo grupo, que hay una disminución de niveles de conciencia. Y en tercer punto vendríamos a mencionar lo que son los fenómenos de enclavamiento, ¿no? Esto se puede ver tanto por desplazamiento de la masa cerebral y los signos clínicos son diferentes según el lugar de la herniación, ¿no? Asimismo, también vamos a mencionar una característica o una triada, en este caso de Cushing, donde comprende una hipertensión, la bradicardia y la bradipnia, ¿no? Siguiente. Y las complicaciones en lo que es la hipertensión intracraneal vendría a ser la herniación, ¿no? En este caso, como definición de herniación, vendríamos a mencionar el desplazamiento de las estructuras más libres del encéfalo a través de lo que son los espacios que comunican, ¿no? Los compartimientos, en este caso, intracraneales, que ya fueron mencionados, que va a tener una compresión neurovascular. Esto, consecuencia final, ¿no? De lo que es la hipertensión. Asimismo, vamos a tener mecanismos fisiopatológicos y manifestaciones clínicas de dichos mecanismos, ¿no? Por ejemplo, en la hernia subfalcina singular, en este caso, menciona la compresión de arteria cerebral anterior con un infarto cerebral secundario, ¿no? Con una posterior hidrocefalia asimétrica. Asimismo, también otro vendríamos a encontrar la hernia transitorial central, que es bilateral y descendiente. En este caso va a causar estupor, que va a progresar a un coma posteriormente y va a estar asociado a diferentes alteraciones en el proceso respiratorio. En cuanto a pupilas, vamos a encontrar, van a estar las pupilas midriásicas reactivas. Asimismo, también va a haber flacidez, entre otros, ¿no? Otro vendría a ser la hernia transitorial lateral o uncal, que vamos a encontrar midriasis unilateral, en este caso al hemisferio que va a estar dañado, ¿no? Al hemisferio cerebral dañado, y una hemiparesia del hemisferio cerebral dañado también. Y por último, otro mecanismo fisiopatológico vendría a ser una hernia amigdalina tonsilar, en este caso, con lo que es la disfunción de los centros respiratorios, ¿no? Y también una disfunción en cuanto a sistema cardíaco y frecuencia van a ser mortales, ¿no? Que ya mencionamos una triada de Cushing anteriormente. Siguiente, por favor. Eso sería todo en cuanto a lo que es la fisiopatología de neurológico, el sistema nervioso central. Gracias. Eso es todo, jóvenes, ¿no? Sí, doctor.
Ya, ¿me está escuchando la delegada? Sí, doctor.
¿Me escuchan? ¿Me escuchan, por favor? Sí, doctor. Sí, doctor. Que no tengo buena línea, no vamos a poder continuar. Ya, continuamos la próxima clase, por favor, ¿ya? Está bien, doctor, no hay problema. Sí, yo escuché toda la exposición. Escuché toda la exposición. Felicitaciones a los estudiantes. Gracias, doctor. Solo que faltan estudiantes en la lista. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches, doctor.